De antemano dándole las gracias a todos los que están conectados. Estamos conectados por Facebook Live y también por Zoom, y los que quieran migrar a cualquiera de las dos plataformas, de esa manera lo pueden hacer. Yo quisiera iniciar esta actividad con algo que escribí, una especie de editorial para que arranquemos, y ya todos están preparados para compartir sus experiencias. Bueno, hace unos meses la humanidad se debatía entre los problemas económicos, las discrepancias políticas y las reivindicaciones sociales. A nivel mundial, el tema era la guerra económica entre China y Estados Unidos, la tensión entre las dos Coreas con una amenaza nuclear incluida, y en mi Venezuela, mi patria, se vive un enfrentamiento social entre el gobierno y el pueblo que lleva más de 20 años quebrando al país más rico de Latinoamérica y logrando el mayor éxodo de la historia. Acá en Chile, la disconformidad social explotó como una olla de presión, y la misma historia por la lucha de privilegios, de privilegiados y no privilegiados. Todas estas situaciones han mantenido a la humanidad dividida y a la vez ocupada en cada uno de esos aspectos, hasta que de pronto nos enfrentamos a un problema mayor, algo que algunos comentaron, pero nadie vio venir. Al principio, la mayoría no creyó. Al mejor estilo del cuento infantil, cuidado que ahí viene el lobo. Algunos gobernantes no solamente ocultaban información, sino que inclusive la negaban, hasta que llegó a convertirse en la mayor amenaza para la humanidad. Y sí que es una gran amenaza. Hoy, todo el mundo no habla otra cosa que no sea del coronavirus. Este enemigo invisible que, además de dañarnos, nos ha venido a enseñar un poco de humanidad, sacando lo mejor de cada uno de nosotros y en algunos casos, aunque pocos, lo peor. De esa manera, sin duda alguna, estamos hoy más unidos que nunca en la distancia. La humanidad se ha reinventado o ha reinventado nuevas formas de comunicación y de trabajo en equipo, porque es que si no nos unimos, sin duda alguna fallaremos en el intento de sobrevivir a esta catástrofe. Esto va a pasar. Tendrá consecuencias nefastas expresadas en vidas humanas, pero al fin ese enemigo invisible llamado coronavirus no trabajó solo, ya que su aliado principal fue precisamente su huésped. Entendemos que la culpa no es solo del virus, sino de la conducta humana. Más temprano que tarde volveremos a una nueva normalidad. Sin duda, no a la misma de antes. Seremos una sociedad más madura, ya que lo vivido no nos cambiará para bien, como personas, como sociedades, como países, y en especial como humanos. Dejaremos atrás los egos y trabajaremos en conjunto. Bien, sean todos bienvenidos a este esfuerzo por regresar a nuestra normalidad con esta reunión llamada Cirugía de Trauma en tiempos de coronavirus. En primera instancia quisiera dar las gracias primero al doctor Gabriel Escalona, cirujano de la Unidad de Trauma y Urgencia del Hospital Sotero de Río, por esta iniciativa de este evento, a la doctora Analía Cinco por orquestar esta reunión, y en general a todo el equipo que va a participar, que sin duda alguna lo va a hacer con el mayor cariño. Al doctor, de igual manera, al doctor García, presidente de la Sociedad de Cirujanos de Chile, y al doctor Marcelo Debo, director de la seccional de trauma, paciente agudo y cuidados críticos, ya que sin ellos esta actividad no hubiese sido posible. Y finalmente, no por último, ser el menos importante, al doctor Carlos Pilasi, presidente de la Fundación Trauma Chile, también por formar parte activa de este problema que nos concierne a todos. Bien, el programa que vamos a ejecutar, y ya más o menos para ponernos en contexto, los que están conectados van a poder hacer preguntas a través del chat, y el equipo que está pues en la logística de todo este tema va a tratar de tomar las preguntas que sean pertinentes para aprovechar a los panelistas e inclusive aprovechar el panel de expertos, el cual iré presentando paulatinamente en la medida que se aparezcan. Entonces, yo creo que vamos a ver cómo está Juan Pablo, si está listo para el primer punto, el cual vamos a tocar, que son los cambios propuestos en infraestructura y activación del equipo de trauma. Juan Pablo, ¿estás por allí? Acá estamos conectados desde el Sotero del Río con el doctor Calderón. Perfecto, muy bien. Sube un poquito, acércate un poco, que casi no se escucha. Yo creo que a partir de este momento, Gabo, yo voy a dejar de compartir la pantalla. Sí. De manera tal de tú le des la prioridad entonces ahora a... Sí, la comparte Pablo. Puedes compartirla, Pablo. Pablo Ramos. Voy.
Les recuerdo que están todos silenciados por default y si quieren hacer alguna pregunta, háganlo por el chat, de manera de que no se crucen las voces para tener algo un poco más fluido. Por ejemplo, aquí en mi Ahí casa, está compartida, Gabriel. bien, Perfecto, muy bien. Avísame cómo se ve. listo, se ve perfecto, puedes comenzar. Buenas tardes, mi nombre es Lázaro Calderón, soy jefe de la urgencia del Hospital Sotero del Río Adulto y queríamos compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en hacer de una urgencia adulto en 3 hospitales de urgencias. Primero, el gran reto fue reconocer que teníamos que hacer esto. El mundo quirúrgico, entiéndase traumato, cirugía maxilofacial, definimos irnos al CDT, que es el policlínico de especialidad que tiene el hospital, y ahí crear de consultas unidades de atención para pacientes ambulatorios en cirugía, con todo lo que esto conlleva. Y esto lo hicimos tanto para, repito, para cirugía traumato y maxilofacial. Esto permitió liberar espacios físicos en la urgencia adulto, que obviamente dividimos en área COVID y no COVID. Por supuesto, el área quirúrgica está en el área no COVID. Esta segregación de las áreas clínicas parece simple, pero lleva involucrado un montón de retos. Nuestro hospital, por ser un hospital antiguo, tiene muchas facilidades, porque es un hospital modular, un hospital que tiene espacios físicos donde crecer, donde uno pueda implementar cosas, con retos, pero se puede hacer. Así que, esto ya lo habíamos visto, lo habíamos comentado. Este es nuestro hospital, y aquí abajo está la sala de pre-triage, que es una de las indicaciones y exigencias que nos hace el ministerio. Eso habilitamos una caseta de los guardias que electrizamos, calefaccionamos, etc. Y hay una persona que eventualmente dirige un poco, la orienta a los pacientes a la sala de espera general no COVID y a la sala de espera COVID que vamos a ver a continuación. Y si se pueden dar cuenta, en la parte de arriba dice urgencia respiratoria. Y eso lo implementamos, perdón, ahí estamos, no respiratoria, perdón. Acá implementamos en el CDT, como pueden ver, una entrada que habitualmente es para policlínicos, etc. Y atravesamos un pasillo, un flujo absolutamente adverso, pero igual lo logramos, a través de ginecología traumato. Hoy día está señalado en el pasillo, cosa que no agregamos demasiadas fotos para que no sobrecargar la presentación, con líneas donde está ubicado cirugía, traumato y maxilofacial para que los pacientes no se pierdan, sobre todo en áreas de la noche, reforzamos los guardias y montones de cosas más que lleva eso implícito. Acá hicimos una adecuación, bueno, como pueden ver, vuelvo y reitero, un hospital antiguo, pusimos una tienda de campaña, una casa de campaña que es actualmente nuestra sala de espera, y adecuamos un par de containers que están frente al reanimador, que se encuentra como a la izquierda de la ambulancia que todos vemos. Hay una foto donde están las sillas que faltan poner todavía señalética en el piso y segregar un poco más el espacio. Y esto va adosado, porque aquí tenemos todo el mundo ambulatorio, aquí tenemos una admisión, recaudación y el triage de los pacientes respiratorios. Al frente, donde está la ambulancia, está el reanimador COVID, adosado a 3 salas de observación, donde hospitalizamos inicialmente los pacientes que son sospechosos, altamente sospechosos, moderadamente sospechosos y bajamente sospechosos, en grupos, e implementamos además 2 salas de aislamiento, donde en los cuales a veces tenemos que intubar pacientes COVID. Acá, uno de los retos que enfrentamos es habilitar un segundo reanimador con un carro de trauma que ustedes pueden ver en el extremo derecho, en rojo, que básicamente cuando llega un paciente con trauma se adecua al lado del paciente, tenemos el ecógrafo que podemos ver también. Y por supuesto que tuvimos que implementar equipos, pedimos que monitores y un montón de otras cosas, carro de paro, lo que lleva, etcétera, el carro de trauma. Hoy día tenemos una aplicación, primero la activación del equipo de trauma, porque recuerden que estamos físicamente bien distantes, tal vez en los centros donde ustedes trabajan esto no ocurre, pueden ser edificios, nosotros tenemos distancias que pueden ser 300 metros más o menos, y tenemos los criterios de activación del equipo de trauma, y además hay una aplicación que es de desarrollo propio, que ya está en uso. Esta aplicación activa al equipo de trauma y la puede activar el equipo de emergencia, el emergenciólogo, la puede activar el enfermero del triage,
Nosotros, a su vez, como cirujanos, tenemos roles específicos que cumplir la activación. Podemos activar el escáner, banco de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver, desglosado un poco, las opciones que tenemos. Obviamente aparecen todas, pero sin embargo, uno activa el código de trauma, qué sé yo, el emergenciólogo puede activar el cirujano, que está señalado con el bisturí que ustedes pueden ver a continuación, el médico de medicina de urgencia, qué sé yo, activa el pediatra si fuera necesario, el ginecólogo, y una vez que estamos ya como cirujanos podemos activar al escáner, podemos activar al banco de sangre o a pabellón. Aquí está lleno de pequeños detalles de implementación, que no voy a explicar por razones de tiempo, pero esto no significa que lo queramos compartir para decir que somos súper buenos y que somos los maravillosos, sino simplemente que son cosas que, en definitiva, nos hemos preocupado como equipo de ir llenando los espacios y mejorando los flujos y los procesos que significaban que eran muy lentos utilizando teléfonos, que a veces no se contestaban, llevamos a pabellón y el anestesiólogo no tenía conocimiento, etcétera, etcétera, que es un poco lo que les puede ocurrir a ustedes tal vez hoy día. Quería agradecer la oportunidad de, bueno, en este caso de Escalona, Juan Pablo y el doctor Tolino, que nos han dado la oportunidad de compartir esto con ustedes. Espero que de alguna manera esta experiencia les pueda ser útil y estamos, digamos, ávidos de responder sus preguntas si fuera necesario o comentarios al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Calderón. Lo que yo le puedo comentar es que el gran desafío de esto es que nuestro hospital está inmerso en una población de alta violencia, con alto trauma penetrante, que lo que hemos visto es que eso se ha mantenido, incluso con las medidas de confinamiento, como las cuarentenas, hemos aumentado el trauma penetrante, estando inmersos dentro de una sociedad con alta violencia. Y el desafío que vive el equipo es tener 2 unidades de reanimación en áreas separadas, teniendo el mismo equipo de trauma. Que antes era bastante fácil la ecuación, porque uno hacía una activación y el equipo iba al lugar donde tenía que ir. Pero ahora el gran desafío es que uno hace una activación y el equipo puede ir a 2 partes distintas. Y a diferencia de una con la otra, como vamos a ver más adelante, en una tiene que protegerse de una forma especial y tiene que seguir protocolos especiales, por lo cual toda esta secuencia de activación, ya sea desde el área COVID o no COVID, fue el desafío de plantear para comenzar a atender al paciente con trauma que no iba a llegar a 2 áreas distintas con respecto a distancias que están alejadas. Muchas gracias, doctor Ottolino, por la invitación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, aquí hay una pregunta que habla sobre todo para Lázaro, que en cuánto tiempo nos toma tomar un test COVID. Hacen una pregunta, Lázaro, no sé si tienes ese... Todavía en la actualidad tenemos más tiempo que el deseado. Sin embargo, la implementación del pre-triage nos dio la oportunidad. En vez de contratar enfermeros o médicos, contratamos estudiantes de enfermería y ellos los utilizamos como escribanos, que aceleran muchísimo el proceso, además de hacer la orientación de los pacientes o el direccionamiento de flujo de los pacientes cuando llegan a la sala de espera. Tiempo estimado de unos 15 minutos aproximadamente, porque ellos hacen la notificación casi siempre. Perfecto. Yo quisiera aprovechar la oportunidad de uno de los expertos, que es Marcelo Debo, para iniciar con algunos de ellos. Marcelo, ¿estás por allí? Activa el micrófono a Marcelo, a ver. Ya está activo, doctor Marcelo, puede hablar. Marcelo. ¿Sí o no? Ya. Creo que lo tiene silenciado él, tiene que... Ahí sí, ¿me escuchan? Sí. Ahí ya, bueno, no me ganó la tecnología esta vez. Antes que nada, el doctor Marcelo Debo, cirujano general, cirujano de trauma, con especialización en Australia y Nueva Zelanda, jefe de los servicios de urgencia del Hospital Base de San José de Osorno. Y yo te quería, además de darle la bienvenida, preguntar ¿han adoptado algunas medidas similares a esta en el Hospital San José de Base de Osorno?
Sí, bueno, en la medida que ha ido transcurriendo este mes de cuarentena, se han ido adoptando ciertas medidas que han ido evolucionando también con el tiempo. Osorno tiene la particularidad de ser capital provincial y hospital base al cual se derivan pacientes de localidades más pequeñas, periféricas a la ciudad. La ciudad tiene aproximadamente 250.000 habitantes, tiene un centro hospitalario público que es el hospital y tiene un centro privado de salud que es la Clínica Alemana Osorno. Entonces, en un principio se determinó que el hospital funcionara para efectos de pacientes respiratorios y COVID y que la clínica fuera centro de acopio de pacientes no respiratorios. Hubo algunas diferencias desde el punto de vista administrativo, algunos motivos económicos que finalmente no funcionó este sistema y el hospital finalmente decidió recibir a todos los pacientes públicos, además de los pacientes privados que pudieran tener o que resultaran positivos para COVID. En la medida que ha ido evolucionando este mes de cuarentena, bueno, en principio se hicieron divisiones bien similares a lo que ha hecho el Hospital Sotero del Río con respecto a dividir los flujos de ingreso a los pacientes. El hospital cuenta con varios espacios o áreas comunes que fueron habilitadas para subdividir la urgencia en una urgencia que fuera exclusivamente respiratoria. Así también un espacio que se asignó para urgencia no respiratoria. Para este efecto, la atención pediátrica, que se atendía todo en la misma urgencia, se trasladó a otro lado del hospital, y la urgencia maternal también se trasladó. Lo que es la reanimación en sí, el espacio es común, no hemos hecho ninguna división de reanimación paciente respiratorio COVID versus un espacio asignado para paciente no COVID. Entonces, todo paciente que requiera ingreso o manejo en el reanimador inicialmente, el equipo que espera al paciente está con todos los atendos de protecciones personales. Por lo tanto, se asume que todo paciente que ingresa es COVID positivo hasta demostrar lo contrario. Inicialmente no estaba muy claro de qué manera se demostrar si eran positivos o negativos en un ambiente de urgencia. Por lo tanto, porque inicialmente el test PCR se mandaba a la ciudad de Puerto Montt, que queda aproximadamente 110 kilómetros al sur de Osorno, y hay una tardanza de entre 1 a 3 días para tener la respuesta si era positivo o negativo. Hoy en día tenemos examen de PCR en el hospital de Osorno, se está tomando PCR en este momento a todo paciente respiratorio que consulta en forma ambulatoria en la urgencia y a todo paciente que ingresa a hospitalizarse al hospital. Y los exámenes se están realizando en el hospital 3 veces al día, entonces tenemos una latencia de entre 4 a 7 horas para obtener resultados del examen. Lo que hemos determinado es que todo paciente que requiera estudio imagenológico, ya sea para pacientes politraumatizados o pacientes con abdomen agudo, que vayan a requerir una imagen de escáner, se le haga automáticamente un escáner de tórax con el fin de tomar una decisión si ese paciente que va a requerir ir a pabellón se habilite o no un pabellón COVID o no, hasta obtener el resultado de la muestra de PCR. Hasta el momento en la ciudad de Osorno hay aproximadamente 280 pacientes confirmados positivos para COVID, con 9 pacientes fallecidos. Empezamos muy mal la pandemia, con el mayor número de contagiados en la región, siendo la capital de la región la ciudad de Puerto Montt, y en este momento, gracias a las medidas que hemos ido adoptando de forma progresiva, se ha ido logrando estabilizar esta curva. Ya, recién hoy día en la noche se termina una cuarentena de aproximadamente 3 semanas, y vamos a ver qué pasa, porque mañana es feriado por el Día del Trabajo, fin de semana largo, así que se espera que pueda ir con la curva. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ir prosiguiendo y a la medida de lo sucesivo vamos a ir respondiendo algunas que otras preguntas. Entonces, siguiendo el programa que hemos venido planteando, entramos ahora a protocolos propuestos de la atención al paciente con trauma grave, ¿ok? Y dentro de los cuales tenemos a un invitado bastante importante para comenzar con estos aspectos tan importantes. Es nada más y nada menos que el doctor Patricio Cortés Picasso, que nos va a hablar de la atención prehospitalaria. Él es el jefe técnico del SAMU Metropolitano y sin duda alguna tiene una experiencia importantísima en el tema de la atención prehospitalaria.
Buenas noches, Patricio, ¿cómo estás? ¿Estás allí, verdad? Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Abajo en tu pantalla hay una barra donde dice compartir pantalla. Muy bien, perfecto. ¿Me escucha? Sí, claro. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Saludos para toda Latinoamérica. Les comparto un poco el enfrentamiento que nosotros hemos tenido en la atención prehospitalaria. Al día 59 de evolución aquí en Chile de la pandemia, desde muy temprano nosotros empezamos a trabajar recomendaciones del manejo prehospitalario para toda la región metropolitana, principalmente para el SAMU metropolitano, y ahí en el slide se logra ver que la primera pregunta que apareció en fase 4 acá fue sospecha de COVID ante las distintas atenciones, y aparece a la derecha un sí y un no. El eje principal que tiene esto es los procedimientos que generan aerosoles o el manejo avanzado de la vía aérea y la ventilación. A la altura de esta evolución, para nosotros la columna que está hacia la izquierda, que es el nivel rutinario de equipos de protección personal, ya no tiene efecto. Estamos asumiendo que todos los enfermos que atendemos en la calle son COVID-19, ya sean sospechosos, sean confirmados, no es tan relevante para nosotros. Aquí el eje básico es si el procedimiento genera o no aerosoles. Y entendiendo por aerosoles, entendiendo el fundamento de una de las formas de transmisión del COVID, no la más importante, sino que la más incidente en los equipos de emergencia. Recuerden que la más frecuente es por contacto y gotitas, aerosoles. Básicamente nuestra recomendación de trabajo hace referencia a, aquí me demoro un poco, soy torpe, a ciertas situaciones clínicas que están detalladas ahí. Todas aquellas situaciones en las cuales vamos a encontrar riesgo de aerosoles, nuestros equipos de intervención van a operar con la recomendación. Perdón. Siempre muy torpe. ¿Dónde queda la columna? Ahí está. Siempre que el procedimiento va a producir aerosoles, sea evidente, los equipos van a manejarse con un nivel de seguridad 2 o 3. Para nosotros el nivel de seguridad 2 en adelante involucra N95, antiparras y o escudo facial, gorro y una bata. El nivel 3 de EPP básicamente es lo mismo, pero se ocupa el buzo completo en el prehospitalario. Aquí hay mucha discusión al respecto porque muchos sugieren en la sala de urgencia que es suficiente con la bata, porque cubre bien de los codos hacia abajo, y gran parte de estas batas, algunas tienen modificaciones para cubrir el cuello y la cabeza. Sin embargo, en el prehospitalario eso es muy difícil. La cercanía con los ambientes de riesgo es muy alta. Los pacientes que son COVID están en lugares muy hacinados. La cercanía del enfermo en la camilla no es más allá de 20-25 centímetros. Y por lo tanto hemos decidido que en el nivel 3, manejo avanzado de la vía aérea o producción máxima de aerosoles, nuestro nivel de seguridad va a ser el buzo, la antiparra o escudo facial y la N95, más doble guante. Incluso en algunos casos hasta una pechera en el equipo. Hemos actuado así desde el comienzo. Hasta el momento llevamos 6 sanitarios COVID positivo, de los cuales 5 son del aparato administrativo. Uno solamente desde el aparato de equipo técnico de operaciones, y uno de ellos está hospitalizado. ¿Qué más les puedo contar respecto a los niveles de seguridad con los que hemos enfrentado? Aquí les voy a mostrar el equipo de regulación que está en estos momentos. Así es el 131, ellos también tienen niveles de protección, aseo de los lugares de trabajo con frecuencia, etc. También les puedo contar que hemos asumido en algunas situaciones del trauma, principalmente,
frente a pandemia, nuestra principal preocupación es el paro traumático. Y el paro traumático se maneja con nivel de PP2, le llamamos nosotros, antiparra, gorro, N95 y bata. Los enfermos son mínimamente intervenidos, todo en ruta a la sala de urgencia, y las condiciones que se le piden al paciente es que esto haya ocurrido en los últimos 5 minutos o haya presencia de signos de vida, que todos ya conocen, el gasping, pulso débil, que exista respuesta pupilar o que al monitor haya actividad eléctrica sin pulso. En esos casos el enfermo se carga scoot and run a la sala de urgencia y en ruta se asegura una vía venosa, en ruta se asegura el ácido tranexámico, en ruta se coloca el chaleco de extricación o la sábana a nivel de la pelvis, asumiendo como tal, y si hay sospecha de necesidades de cavidad torácica comprometida, como neumotórax, se puede drenar en ruta, pero tiene que cambiar el nivel de protección del equipo. Eso es bastante difícil porque las ambulancias se van moviendo y lo hacen, nos hacen más difícil la operación, pero como la prioridad es llegar a la sala de urgencia, los enfermos incluso son intervenidos mínimamente en la vía aérea. Se requiere una cánula de mayo, una máscara de alto flujo y una máscara quirúrgica sobre esa máscara de alto flujo. Si los equipos deciden intervenir la vía aérea en ruta al servicio de urgencia, lo pueden hacer, pero tienen que subir su nivel de seguridad y hacer el menor gesto posible sobre esa vía aérea, ya sea supraglótico o la intubación endotraqueal con las precauciones que todos ya conocen. Finalmente, para no dar más la lata, lo otro que hemos asumido hoy día es la coordinación dentro de la red de urgencia a las evacuaciones de los pacientes con sospecha, o sea, perdón, con confirmado COVID, para no saturar las redes de UCI o de intensivo en los distintos lugares. Eso incluye también los pacientes con trauma. Eso les podría contar en términos generales. No sé si, Pablo, ¿tienes alguna consulta? Y Patricio, una pregunta. Ustedes entonces, digamos que hasta cierto punto, con un margen de seguridad, ¿retrasarían, por ejemplo, garantizar una vía aérea, intubar a un paciente a nivel hospitalario, porque es preferible eso hacerlo en un ambiente más controlado al llegar al hospital? O si el paciente, sin duda alguna, por razones obvias, lo requiere de inmediato, hay que hacerlo. ¿Cómo están procediendo de esa manera? Nosotros básicamente, si el enfermo tiene necesidades del manejo de la vía aérea, en el lugar y el paciente está vivo y es un trauma, se puede acceder al manejo de la vía aérea con nivel máximo de protección. Eso significa por lo menos 3 a 4 minutos en la colocación de los trajes. Hay mucha discusión si lo podemos poner en ruta en la ambulancia, eso es muy difícil. También hay discusión de que eso se debe hacer antes de salir a los lugares. Usted ocupa los 3 o 4 minutos al inicio o al final de llegar a la escena, y por lo tanto, si el paciente requiere un manejo de la vía aérea y está vivo y hay presente pulso, se puede manejar como lo hemos manejado clásicamente, pero vamos a perder 4 minutos como máximo en un control de la seguridad del equipo. Pasar al nivel 3 que yo les hablaba. No obstante, la opción y la máxima recomendación es hacer la mínima intervención, muy parecido a los americanos, a los gringos, y tomar scoot and run. Eso es lo que estamos haciendo en términos generales. ¿Qué hemos visto? Hemos visto situaciones, las hemos ido un poco modelando. A mí, por ejemplo, hace una semana me tocó un taponamiento cardíaco y un neumotórax por una herida bala en el hemitórax izquierdo. Lo que hicimos, nos bajamos con el nivel de EPP en el camino mientras nos acercábamos a la víctima. Hicimos lo mínimo, lo pusimos en una tabla rápidamente, colocamos máscara de oxígeno, MAF, y partimos al servicio de urgencia. Mientras íbamos viajando, monitorizamos, el paciente estaba vivo pero taponado y con neumotórax, atención, nos empezamos a preparar para drenar y subir el nivel de seguridad. Y antes de llegar a la sala de urgencia, que fue un minuto antes, drenamos el neumotórax, cambió la saturación, entró a pabellón el enfermo directo, se drenó el taponamiento. Por lo tanto, la A de esto es la seguridad del equipo. Perfecto. Y en el trauma, todo en ruta a la sala de urgencia, siempre manteniendo los niveles de seguridad. La gente lo está comprendiendo, la gente en general comprende que nosotros nos tengamos que demorar vistiendo un poco,
pero en general nuestros equipos están tratando de ocupar al máximo su criterio de intervenir lo mínimo en la escena y correr muy rápido a las salas de urgencia correspondientes. Perfecto, gracias. Te voy a pedir por favor que no dejes de compartir la pantalla para darle acceso al próximo expositor. Y en este bloque, las preguntas de este bloque las vamos a dejar al final. Y de una vez quiero dejar allí pendiente al doctor Carlos Pilasi, que lo veo que está conectado, porque en estos días tuvimos una conversación acerca de unos aditamentos especiales para transportar los pacientes desde el punto de vista prehospitalario al hospitalario, pero vamos a dejarlo para el final de este bloque. Bien, excelente, Patricio. Ahora le corresponde el turno a qué es lo que estamos haciendo en la emergencia y en la urgencia propiamente dicha. Tengo que presentar uno. Y para ello tenemos como invitado al doctor Eric Manrique. El doctor Eric Manrique es cirujano del Hospital Sotero de Río. Actualmente está haciendo coloproctología como especialización, pero forma parte del equipo de trauma y urgencia del Hospital Sotero de Río. Eric, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchan ahí? ¿Podría dejar de compartir pantalla? Sí, Para Patricio, poder... ¿puedes dejar de compartir la pantalla, por favor? Sí, voy a... De la misma manera como entraste, deja de compartirla. Ok, ahí. Déjeme... Todavía no. Todavía no, todavía está. Arriba donde dice, arriba de repente te va a aparecer un cuadrito rojito donde dice dejar de compartir. Golegua. Perfecto, Patricio, perfecto. Ahora sí, dale, Eric. Eric, todo tuyo. Vamos. ¿Se ve bien? Perfecto. Ya. Como dijo el doctor Otolino, lo que vamos a contar en estos 10 minutos probablemente es que hemos hecho en la parte donde probablemente tenemos más contacto y es más transversal al cirujano durante esta pandemia, que es estar, aunque sea un momento, en el box de urgencia, viviendo la diversidad de situaciones, desde pacientes que no tienen ningún riesgo de tener COVID con patología banal, que son los C4 o C5, hasta pacientes que tienen un alto riesgo o un nivel de incertidumbre alto que ameritan tomar todas las precauciones. El objetivo de esta presentación, muy acotado, es entender cuál fue la racionalidad que implementamos o que utilizamos para enfrentar esta contingencia, mostrarles brevemente cuáles fueron los protocolos que utilizamos y mostrarles un poco cuál es nuestra realidad y experiencia llevando casi 2 meses desde que comenzó este problema. ¿Cuál fue la racionalidad para enfrentar la contingencia? Fue entender, primero que todo, cuáles eran las vías de transmisión del coronavirus, y lo que pudimos recabar en la literatura al momento de elaborar los protocolos fue que el mecanismo de gotitas, como dijo el doctor anteriormente, es el más importante. Sin embargo, probablemente el más contagioso son los aerosoles. El otro aspecto a considerar fue darnos cuenta de que los recursos disponibles que tenemos son bien limitados y probablemente esto iban a ir variando durante la contingencia, dado que iba a haber quiebre de stock, dado que iban a aparecer muchas alternativas y nosotros sabíamos que íbamos a tener recursos pocos o muy pocos. Y lo otro que nos dimos cuenta para poder elaborar un protocolo es que teníamos que saber cuánto perder. Y en perder me refiero a lo que comentó el doctor anteriormente, es saber que de repente es importante perder 1 o 2 minutos en poder vestirse, llegar como corresponde a la escena de un politrauma y en ese contexto dar al paciente lo que necesita, considerando de que es peor perder un equipo de trabajo que perder 1 o 2 minutos, ya que en la mayoría de los casos los pacientes pueden aguantar 1 o 2 minutos. Son pocas las extremas urgencias que requieren que uno llegue e inmediatamente le haga una toracotomía al paciente en el box. Considerando eso, creamos este protocolo en base a una de las preguntas que anteriormente surgieron, que es cómo se enfrentan en la urgencia estos pacientes. Nosotros utilizamos la misma racionalidad que la gente del SAMU, y es que tenemos 2 mecanismos de contagio, uno más peligroso que otro, entonces consideramos que todo paciente, basalmente, tiene coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Entonces decidimos que los pacientes que tenían un bajo nivel de riesgo para nosotros eran aquellos pacientes que no tenían una sospecha de coronavirus ni por historia clínica, por haber tenido contacto, ni por tener sintomatología sugerente. Aplicamos este algoritmo que se ve al comienzo de la diapositiva, que es una encuesta muy abreviada, que se pregunta de manera espontánea desde el médico, desde el cirujano o el becado que está viendo al paciente. Si nos damos cuenta de que no hay ninguna bandera roja, procedemos, pero siempre intentando tener los elementos de protección personal que se proponían en las guías.
Cuando confeccionamos el protocolo nos encontramos con que lo ideal hubiera sido contar con mascarilla, la mascarilla, obviamente contar con gorro, pechera, antiparra similar. Sin embargo, la realidad de nosotros es francamente que contamos con mascarilla quirúrgica, la mayoría de las veces contamos con guantes, y la antiparra muchas veces reemplazada por lentes o por algún tipo de escudo facial de una calidad bien cuestionable. Entonces, en lo que se ha terminado convirtiendo la realidad es que todo paciente que llega al box de atención que no es un reanimador, se está viendo con mascarilla quirúrgica, se está intentando ver con lente o con antiparra, y lo demás, como la pechera de plástico que está tarjada ahí, o todos los otros elementos, fueron dejados de lado. ¿Por qué? Porque la evidencia muestra de que mientras uno tenga una mascarilla, por lo menos una mascarilla quirúrgica, y por otro lado tenga un buen lavado de manos, lo más probable es que a uno no le pase nada, salvo que haya aerosolización. Entonces, para el segundo tipo de paciente, que es el que tiene un riesgo elevado de tener aerosolización, principalmente pensando en el reanimador, es que consideramos necesario que este paciente, para ver este tipo de pacientes, es que sí, no debíamos ir con todo. Toda la carne a la parrilla significa entrar con mascarilla N95, nuestra mascarilla quirúrgica, entrar con un gorro, porque en nuestro cabello no sabemos si vamos a quedar impregnados con el virus, por decirlo de alguna manera, una pechera desechable, vamos a entrar con antiparras, máscara facial y guantes de procedimiento. ¿Qué cosas no tenemos, que son recomendadas, pero que no tenemos? Son trajes de cuerpo completo ni botas desechables. Entonces, respecto a la pregunta que surgía durante el chat de cómo abordamos a los pacientes que vienen con un trauma grave, nos ponemos todos estos mecanismos de precaución porque el nivel de incertidumbre es alto, evaluamos completamente al paciente, tenemos un ECOFAST disponible en el reanimador, tenemos reanimador COVID y reanimador no COVID, en ambos tenemos ECOFAST, entramos con las mismas precauciones y una vez que elaboramos un diagnóstico de trabajo, el paciente tiene probablemente 3 destinos en los cuales puede terminar en el pabellón, puede terminar en el escáner o puede mantenerse donde está. Si va a salir el paciente del área del reanimador, la idea es que salga con los cirujanos acompañándolo, sin la EPP, si es que no va a haber contacto, lo acompañan en el escáner, evalúan la necesidad de ir a pabellón. Si el paciente no tiene que ir a pabellón y requiere solo un manejo observador, es devuelto al reanimador, intentando minimizar el contacto entre el equipo tratante e intentando que haya algún urgenciólogo o algún médico del área no quirúrgica que se quede con el paciente para observarlo. ¿Cuál es nuestra realidad? Somos la comuna actualmente con la mayor cantidad de casos confirmados. La trampa es que somos la comuna con la mayor cantidad de habitantes del país. Tenemos 764 casos confirmados hasta ayer. En este hospital hasta anoche teníamos 52 casos confirmados y varios sospechosos esperando confirmación. Nuestra UCI en este momento está llena, no tiene cupos para recibir a pacientes que no sean COVID, ni tampoco pacientes con COVID, está llena. La UTI tiene 14 casos confirmados, hasta anoche tenía solo un cupo disponible. Algunas camas en medicina. En resumen, nuestro hospital en este momento tiene una alta prevalencia de pacientes con COVID. ¿Cuál es nuestra realidad desde el punto de vista práctico? Es que tenemos 0 cirujanos en cuarentena, no hemos tenido ningún becado afectado, tenemos desde el punto de vista de incidentes, hemos tenido un par de pacientes que han sido evaluados, pero la mayoría de ellos han sido con las precauciones apropiadas. Hemos vivido algunos sustos, como por ejemplo tener que entrar corriendo un escáner a ver a un paciente que pasaron sin avisarnos porque venía en extrema, y este paciente entramos sin las precauciones respectivas, se toma el escáner y nos encontramos con que tiene un escáner sugerente de coronavirus positivo. Sin embargo, la confirmación sale al día siguiente y nos deja tranquilos. Pero en ese momento uno comienza a darse cuenta de que en cualquier momento uno puede recibir o un mensaje de que el paciente que viste el día de ayer tiene un coronavirus positivo, o francamente que tiene un escáner sospechoso. ¿Qué facilitadores hemos tenido para que esto funcione? Tenemos un radiólogo que está funcionando durante el mismo día, que nos da un feedback, y es muy importante que cada 2 a 4 horas alguien te llame y te cuente si es que tiene algún escáner sospechoso, porque te permite estar constantemente pensando de que hay un riesgo que es latente. Hemos construido protocolos mediante la comunicación continua entre todos los turnos. Cada turno se ha propuesto metas en distintos aspectos de la atención de los pacientes, y eso también ha permitido confeccionar protocolos en cada una de las instancias. Y lo otro también es lo que conversó el doctor Calderón con el doctor Ramos durante la primera presentación, es que hay flexibilidad a la jefatura en cuanto al espacio, a los horarios, a poder hacer turnos off y turnos on, y poder dividir la urgencia y poder también darnos la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma cuando lo amerita. ¿Qué problema hemos tenido? Y por si lo quieren empezar a implementar o tienen dudas respecto a cómo se vive, es muy cómodo. Para los que usamos lentes, las antiparras se empañan, los escudos faciales habitualmente son de mala calidad y se empañan.
el riesgo, o sea, la dermatitis es algo que va a ocurrir porque el lavado de manos se vuelve una rutina diaria. Es difícil conversar con la EPP expuesta, hay que estar gritando, por tanto es súper importante el minimizar la cantidad de palabras que uno utiliza para poder ser lo más eficiente posible. Y en la extrema urgencia y la situación inesperada sí van a seguir pasando cosas, en que uno salga corriendo a ver a los pacientes, no haya tomado las medidas necesarias, pero la idea es volverse consciente de que es mejor perder 1 minuto, perder 2 minutos, porque el paciente lo menos probable es que se vaya a morir por ese retraso. Sí se va a morir porque nos vamos a empezar a pegar cabezazos, a tomar conducta inapropiada durante la reanimación. Nuestra realidad es que nada es perfecto. Como les cuento, tenemos situaciones como la cárcel de Puente Alto, con una alta incidencia de casos de COVID, tenemos incidentes en esa cárcel, llega más de alguno al reanimador, por ejemplo, y no es raro de que llegue gente corriendo del reanimador con el visor al revés, que llegue gente que no tiene las mascarillas, nos pasan, gracias a Dios no hemos tenido problemas en relación a eso, o de repente no tenemos espacio donde dejar nuestra EPP, y eso francamente es algo que hemos ido arreglando en el camino. Muchas gracias. Perfecto. Eric, una pregunta. Alguien acá preguntaba que si no teníamos médicos infectados, porque de hecho, y si se hacen test para médicos. Esa pregunta la hace Gerson Murillo, porque donde él está en hospital de segundo nivel, hay 11 casos, 40 aislados, y se hicieron test a 300 trabajadores. ¿Nosotros hemos reportado algo al respecto? No, no tenemos nada reportado hasta el momento. Sí sabemos que en el área de pacientes COVID tenemos enfermeros que han resultado positivos. Hay algunos de ellos que han terminado en UPC. Una de ellas terminó en UPC. Tenemos un número menor a 10 de pacientes, de enfermeras que han salido positivos. Varios de ellos que están en cuarentena. Sin embargo, del área médica no hay ninguno que haya salido confirmado y ninguno que se haya tenido que ir en cuarentena por tener alguna relación con el resto del equipo. Del área quirúrgica no hemos tenido ninguna baja hasta ahora, ni confirmada ni por cuarentena. Perfectamente, perfectamente. Bueno, como le dije, la pregunta la hacemos al final de este bloque. Vamos a proseguir entonces. Te voy a pedir, por favor, que dejes de compartir la pantalla, si eres tan amable. Y vamos a darle el pase ahora a la doctora Tamara Álvarez. Comienza el Poder Femenino. La doctora Tamara Álvarez es residente de posgrado en el hospital, obviamente, Sotero del Río, y ha tenido un ímpetu muy importante en todo esto en materia de la prevención y de los materiales que estamos utilizando los médicos en el hospital. Ha sido un baluarte con respecto a eso. Así que, sin más preámbulos, le voy a dejar a la doctora Tamara Álvarez que va a hablar el paciente en quirófano con trauma grave. Y cuando ya ese paciente está en quirófano, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar? Tamara, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas, ¿me escuchan? Perfecto. Comparte tu pantalla, muy bien. Ahí está compartida. ¿Se ve, cierto? Perfecto. Ya, perfecto. Sí, bueno, primero agradecerles la invitación a esto. Creo que esto es un proceso de aprendizaje continuo que va a ir modificándose a través del tiempo, de acuerdo a los conocimientos que vayamos teniendo del comportamiento de este virus, y que muy agradecida de la invitación y de su participación, por supuesto. Dale, reproducir. Voy a poner reproducir. Espérame. Esto no quiere funcionar, espérame. Ahí sí. Ahí. Ya, entonces yo le voy a hablar sobre los elementos de protección personal que va a tener que tener el cirujano que va a verse enfrentado a un paciente COVID. Primero, entendiendo cómo paso esto. Tenemos un protocolo de uso de elementos de protección personal para cirujanos en para pacientes en el pabellón COVID positivo. Hemos designado qué tipo de pacientes vamos a operar en este pabellón específico, y la indicación se ha resumido en 3 grandes grupos, que es el paciente confirmado COVID, el paciente sospecha COVID en espera de la confirmación. Esto tenemos test rápidos para utilizar en estos pacientes, pero muchas veces por la complejidad o la gravedad del paciente no se puede esperar el resultado, si bien tenemos que ingresarlo, operarlo, y en el transcurso de la cirugía uno va a ser informado si es que el paciente efectivamente es positivo o negativo para el COVID-19. Y esto va a depender de la utilización de las EPP respectivas para el paciente. Y el tercer grupo, no menos importante, que es los pacientes de extrema urgencia.
Ahora, a modo de introducción hay que entender que los pabellones son áreas de alto riesgo de transmisión de infecciones respiratorias, debido primero a las particularidades en el manejo anestésico y quirúrgico y a la participación de múltiples personas que van a tener distintas funciones. Y la necesidad, por supuesto, de efectuar diferentes tipos de procedimientos o actividades que van a significar un alto riesgo de transmisión, como el manejo de la vía aérea o algunos procedimientos que van a significar la aerolización de partículas. La situación actual y futura del país y también a nivel mundial va a significar una carga importante por pacientes que van a presentar enfermedades respiratorias, por los recursos limitados y por el personal que va a ser sometido a alta presión, lo que aumentará, por supuesto, los riesgos de transmisión y va a exigir que nuestro sistema de atención de salud tenga medidas que vayan siendo más eficientes a través del tiempo. Por esta razón es necesario que preparemos nuestro sistema de salud de forma que podamos apoyar esta atención quirúrgica y además de proteger a nuestros pacientes y a nuestro personal. Y eso es necesario que se hagan protocolos de distinto tipo, que son, por supuesto, como les dije, que son modificables en el tiempo dependiendo de los conocimientos que tengamos del comportamiento de este virus. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo? Llegamos a 4 tipos de precauciones. Tenemos las precauciones estándares, tenemos las precauciones de contacto, le sumamos las precauciones de contacto, las precauciones por gotitas, y cuando nos vemos sometidos a necesidad de operar, vamos a ocupar las precauciones de aerosol, ¿ya? Entendemos que el equipo de salud debe protegerse, sin embargo, existen fallas generalmente en el uso, preferentemente en el uso y en el retiro de las EPP, que van a producir una manipulación ineficiente de esto y van a contribuir a la contaminación con fluidos y la posible transmisión del virus. Entonces esas van a ser las etapas donde hay que ponerle más énfasis y hay que supervisar con mayor firmeza. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Tenemos 2 fases. La instalación de los elementos de protección personal. Va a parecer que es entendido y conocido por todos, pero primero lo definimos así como instalación de ropa quirúrgica. Eso significa que uno, cada vez que entre al turno, tiene que, o sea, por supuesto, a la entrada del turno, va a tener que cambiarse la ropa que viene de la calle, por supuesto, y con esto ponerse ropa quirúrgica, idealmente andar con zapatos de goma cerrados, que no tengan hoyo. Nosotros normalmente ocupamos las Crocs tienen hoyitos, no son los zapatos adecuados para el manejo de este paciente. Vamos a retirar los objetos personales, anillos, aros, celulares, llaves. Hay que tratar de mantener el pelo amarrado, esto para hombres y mujeres que dispongan de pelo largo. Los que necesitan usar gafas, van a mantener sus gafas, se las pueden fijar con algún tipo de tela adhesiva, y se aconseja que los hombres que ocupen barba, que la mantengan lo más corta o de plano afeitados. El orden de esto lo hemos discutido harto. La verdad es que hay hartas presentaciones y órdenes diferentes respecto a cómo uno se va a vestir, pero el mayor énfasis quiero hacerlo en la retirada, en el uso y en la retirada de las EPP. Se van a dar cuenta que de repente si uno se coloca un gorro primero, se coloca las botas quirúrgicas, el desenlace final no va a cambiar, pero hay algunos elementos de protección personal que van a ser más participantes o principales en este tipo de pacientes. Entonces, dijimos la ropa quirúrgica, el retiro de los objetos personales, vamos a tener el lavado de manos quirúrgico, que va a ser inicial, y esto no va a ser para entrar al pabellón de forma aséptica, sino solamente para disminuir la carga bacteriana que uno trae desde la atención habitual con los pacientes. Vamos a empezar a vestir, nos vamos a poner el primer gorro quirúrgico, después nos vamos a poner el cubre calzado, vamos a partir poniendo el primer guante quirúrgico, y después la pechera de plástico con manga, y esto lo hemos evaluado y lo hemos pensado harto. ¿Por qué primero el guante quirúrgico? Primero es porque la pechera de plástico tiene muñequera, y la muñequera hay que ponérsela, y después muchas dificultades en el retiro de la EPP, que es la parte más importante. Entonces vamos a poner primero el guante quirúrgico y después la pechera de plástico, sabiendo que al momento de ponernos la pechera, si bien está limpia, no está estéril.
hacemos una diferencia entre los tipos de EPP respiratoria que vamos a ocupar. Nosotros disponemos las que nos otorga el hospital, que es la mascarilla N95 superior, y nos otorga antiparras. El resto de las cosas tenemos que tenerlas nosotros. Y vamos a hacer la diferencia con las full face, que esas van a ser respiradores de cara completa, que pueden ser de marca industriales como 3M o Air, y o si no, la que se ocupa de snorkel, que la adaptamos para las circunstancias. Entonces, definimos qué cosas vamos a hacer fuera de pabellón antes de entrar. Se supone que el cirujano, dependiendo de la gravedad del paciente y de la necesidad de la urgencia quirúrgica, debiese entrar de los últimos, dentro de lo posible, cuando ya se terminó el proceso de intubación, o si es que el anestesista en su defecto decide algún otro tipo de anestesia. Entonces, fuera de pabellón, nosotros disponemos de un pabellón específico que tiene que estar cerca del pabellón donde vamos a operar, en el cual vamos a hacernos instalación y retiro de las EPP. Entonces, fuera de pabellón, cuando no ocupamos las protecciones respiratorias que nos otorga el hospital, bueno, cuando sí lo ocupamos, tenemos el no full face, nos vamos a colocar la mascarilla N95 superior, vamos a realizar una prueba de ajuste para verificar que el sellado sea adecuado. A las mujeres esto es un poco diferente porque no sé si les ha pasado, pero otorgan un puro tamaño de N95, y la cara de las mujeres en general es más pequeña, y el selle no es real, por lo menos lo que me ha pasado a mí y a mis colegas, es que no queda un buen selle con la mascarilla N95, es difícil, ¿ya? Entonces nos ponemos la mascarilla N95, nos vamos a poner las antiparras más o menos escudo facial, según la recomendación que hace el Ministerio de Salud. Dice que no es estrictamente necesario el uso de antiparras selladas, más el escudo facial, que va a quedar según como lo que quiera el personal que esté ocupando estas EPP, dependiendo de la comodidad, y que no necesariamente ponerse más capas de protección va a significar mayor protección, ¿ya? Y es importante destacar que si no ocupamos escudo facial, como nosotros estamos haciendo reutilización de algunos elementos de protección personal, sobre todo reutilización de la mascarilla N95, una forma de protegerla de las gotitas, de las precauciones por gotitas, va a ser, o que se manchen directamente con algún tipo de secreción, es que vamos a poner una mascarilla quirúrgica sobre la N95. Acá tenemos la versión de full face, nos ponemos la máscara full face con filtro y vamos a realizar también una prueba de ajuste para ver que quede completamente sellado. Tenemos la versión comercial, como la máscara que ponemos acá, que son unas máscaras que nos donaron al servicio de urgencia a los cirujanos, y tenemos la de snorkel que adaptamos con filtro HTE para empezar para poder ocuparla, y nos colaboraron también con el adaptador, ¿ya? Acá lo importante de destacar es que igual tenemos que poner una mascarilla quirúrgica, pero sobre la válvula de exhalación, y esto es para proteger al paciente en nuestras secreciones. Hay que entender que la válvula de exhalación, que puede ser central o puede tener dos las máscaras, tiene un puro flujo direccional. Entonces, por supuesto, a nosotros no nos va a pasar nada, pero nosotros vamos a contaminar el campo quirúrgico. Después, fuera pabellón también, todavía no entramos, no estamos no hemos entrado al pabellón donde está el paciente, tenemos que ponernos el segundo gorro quirúrgico, y ahora recién vamos a proceder a la higienización de las manos con alcohol gel, ¿ya? Nos higienizamos las manos con alcohol gel, nos ponemos la bata quirúrgica estéril, ¿ya? Y ahora nos ponemos los segundos guantes quirúrgicos. Y ahora recién estamos en condiciones de entrar al pabellón. Acá hay un resumen para después si lo quieren compartir como con todas las fases. Ahora viene la parte entretenida, de operar. Después Analia va a contar cuáles van a ser los puntos específicos que vamos a considerar en este proceso. Ya, ahora viene la parte más compleja, que es donde principalmente el personal de salud se contagia o contamina el resto del personal por el retiro del elemento de protección personal. Por eso hacemos tanto hincapié que, si bien la postura es importante, y vamos a definir, después vamos a dar algunos errores también de por qué elegimos ese orden para que nos entendamos un poco mejor. Pero lo primero que vamos a hacer, acá tenemos las dos versiones de que cuando ocupamos la máscara N95, ocupamos la full face. Hay que entender que el retiro del elemento personal, de protección personal, van a
ir decreciendo dentro de los que tienen mayor contaminación a los que tienen menor contaminación. Ese es el orden lógico, ¿ya? Y el que estamos tratando de reproducir. Primero nos vamos a retirar los guantes quirúrgicos, que son los últimos que nos pusimos, los externos, que van a ser los que estuvieron en contacto con las secreciones del paciente. Eso, por supuesto, que el primero se va a retirar por la parte de afuera y el segundo hay que tomárselo por la parte de adentro. Y dentro de cada retiro de EPP, en este momento, siempre tiene que producirse la higienización con alcohol gel. Parece un poco repetitivo, y de verdad que es un poco difícil en el momento hacerlo porque son varios pasos, pero hay que hacerlo. Alcohol gel, ¿ya? Todo esto dentro de pabellón. La recomendación también que me faltó decirles es que este procedimiento de retiro de EPP se produzca principalmente lo más lejos posible dentro de las características del pabellón del paciente y lo más cercano a la puerta, ¿ya? Porque también nos van a ayudar desde afuera del pabellón con algunas cosas como el alcohol gel, ¿ya? Segunda cosa que tenemos que hacer es el retiro de la bata quirúrgica, ¿ya? Primero vamos a soltar el nudo lateral, que la vamos a tirar desde la región frontal y lateral rompiendo la cinta y plegarla, como se ve en la foto 3, con la parte externa contaminada hacia adentro, ¿ya? Este proceso es bien importante para no contaminarnos porque esta es la primera capa que vamos a retirarnos, que se supone que es la que está en contacto directo con el paciente, con las gotitas y con los aerosoles. Entonces, y la vamos a retirar y la vamos a desinfectar en los contenedores específicos para esto, que son los contenedores amarillos. Por supuesto, después del procedimiento, alcohol gel. Después viene el retiro del calzado. Nos vamos a retirar las botas que llegan hasta la rodilla, alcohol gel, de nuevo, y nos vamos a sacar el segundo corro, y de nuevo, alcohol gel. El retiro del calzado también exige un poco de, ahí nos pone a prueba, porque tenemos que poner a prueba nuestro equilibrio, ¿ya? La idea, en alguna serie se ha propuesto que haya una silla dentro de pabellón, pero para nosotros la idea es de que dentro de pabellón estén los menos artículos posibles que sean subsidiarios a contaminarse de alguna forma. Entonces, poner una silla simplemente para que nos saquemos una foto no nos parece una buena idea. Inmediatamente fuera de pabellón, ¿ya? Nosotros nos sacamos la primera capa completa, que fue la que estuvo expuesta directamente a los aerosoles y a las partículas, y inmediatamente fuera de pabellón nos vamos a limpiar la suela de los zapatos con una sábana que va a tener solución desinfectante, que en general es cloro, y te van a atomizar también encima de los zapatos, y nos vamos a trasladar al pabellón 14, que el pabellón 14 es el que nosotros destinamos, que está al lado del pabellón quirúrgico. Y aquí vamos a proceder al retiro de los elementos de protección respiratoria. También lo que recomienda el MinSal es de que los elementos de protección respiratoria estén al final de la cadena del retiro, porque son los más importantes, los que van a proteger nuestras mucosas y vía aérea de la eventual contaminación. Entonces, acá tenemos la primera fase, que es la que cuando ocupamos la máscara N95, nos retiramos primero el escudo facial, alcohol gel, nos retiramos las antiparras, volvemos a usar alcohol gel, y finalmente nos retiramos la máscara N95. Nosotros estamos reutilizando la máscara N95, entonces esas las depositamos en una bolsa que puede ser de papel o de plástico, idealmente de papel, que se va a disponer para cada participante de esta cirugía, ¿ya? Acá tenemos la versión full face. Nos vamos a sacar primero la mascarilla quirúrgica que vamos a tener para tapar el filtro de exhalación, la vamos a depositar, la vamos a botar y la vamos a depositar en el contenedor amarillo del REAS, alcohol gel. Nos vamos a sacar los filtros, los dos filtros tienen una manera de sacársela que son una en sentido horario y el otro antihorario, y las vamos a depositar en las mismas bolsitas que nos dejaron para dejar nuestra mascarilla 95, pero ahora la vamos a utilizar para dejar los filtros, y vamos a ocupar alcohol gel de nuevo. Después viene la parte de retirarse la máscara. Por supuesto, como la máscara N95 o la full face tienen que retirarse desde posterior hacia anterior y desde arriba hacia abajo. Entonces vamos a soltarla, porque la hemos puesto para que nos haga sello. La pusimos apretada, la vamos a soltar y la vamos a depositar en el receptáculo específico que tiene el desinfectante para que permanezca el tiempo que nosotros consideramos correcto para realizar la desinfección. Después viene el retiro del primer corro quirúrgico, lo mismo, descartar alcohol gel. Nos vamos a retirar la pechera,
la vamos a descartar y nos vamos a poner alcohol gel. Nos vamos a retirar el primer guante, lo vamos a descartar y nos vamos a poner alcohol gel, y nos vamos a lavar las manos y los antebrazos con jabón de clorexina y lo vamos a secar con papel absorbente, que eso va a ser lo último. Y después vamos a cumplir el tiempo de contacto recomendado, que nosotros propusimos 15 minutos de la EPP que vamos a reutilizar en la solución de desinfectante. Esto se puede modificar de acuerdo a la concentración que tenga y el tipo de desinfectante, el tiempo que tiene que estar necesariamente. Nosotros dispusimos de 15 minutos para que tenga a 1000 ppm de cloro. Y vamos a colocarnos, después de que se cumple el tiempo establecido, vamos a colocarnos guantes de procedimiento normal y vamos a proceder a limpiar las EPP reutilizadas. Acá el resumen también para que lo puedan leer después. Esto lo vamos a hacer rapidito, es una diferenciación que hicimos entre lo que hay que hacer dependiendo del tipo de protección respiratoria que ocupemos. Cuando no ocupamos la full face, es fácil, escudo facial, antiparra, tienen que limpiarse con un paño empapado en solución desinfectante y dejar secar en lugar limpio, que es lo que tenemos establecido, tenemos un lugar específico como una mesa aparte. Y la única distinción que hacemos es si utilizamos una máscara full face, el tema de cómo existen tipos de filtros, que son los tipo disco, que tienen almohadillas, que son los que no se recomiendan desinfectar. Hay que protegerlos con una mascarilla quirúrgica y esto se puede mantener en la bolsa y después realizar la desinfección que uno considere adecuada, que puede ser esto de mantenerlo en la bolsa abierta por 4 días y después se pueden ocupar. Cuando ocupamos los filtros con paño, se pueden limpiar, idealmente limpiar la superficie con un paño húmedo, que tenga solución desinfectante que quede visiblemente húmeda y dejar en un ambiente seco que se sequen. No sumergirlo y desechar la bolsa, eso es importante, desechar la bolsa donde los dejamos previamente porque esa bolsa se considera contaminada. Importante llevarse su escudo facial, antiparra, mascarilla N95, que cada uno se hace responsable tanto del mantenimiento como del proceso de utilización de su EPP. Para llevarse la máscara full face si el caso lo amerita. Ya estamos terminando. Esto vemos algunas fotos donde se han producido algunos errores, que esto también lo hemos ido aprendiendo a través de los distintos pabellones. Hemos, por supuesto, atendido la idea y que yo creo que ha sido bastante adecuado partir con pacientes que son más fáciles o menos complejos, no extrema urgencia, en donde uno tiene que vestirse en forma apurada y que donde se van a cometer muchos errores. Pero, por ejemplo, aquí cuando yo les hablaba porque era importante ponerse primero el primer guante quirúrgico es porque el momento de la retirada hace muy difícil la retirada. Y la idea es pensando que es el momento donde se produce mayor contaminación del personal de salud, es de la retirada de cada EPP se haga de forma particular, no se hagan dos al mismo tiempo, no es que se retire la pechera junto con los guantes porque se cometen más errores, ¿ya? Por ejemplo, también vemos acá el usar aros. ¿Ya? Las mujeres tenemos que sacarnos los aros obligadas. Acá vemos también el uso de zapatillas, que son de una tela que no es impermeable, ¿ya? Y que por supuesto va a permitir que uno o se manche con secreciones o que el tipo de zapato que está autorizado es un zapato cerrado de goma, ¿ya? Y lo otro que también nos ha pasado, que la falta de artículo de protección personal en los hospitales también ha llevado de repente a que no hayan pecheras manga largas, ¿ya? Y ahí uno tiene que ocupar lo que hay lamentablemente, y hemos visto la situación de tener que ocupar pecheras manga corta, ¿ya? Eso. Acá vemos algunas cirugías que hemos tenido con pacientes COVID. Muchas gracias. Bien. Excelente, Tamara. Hay algunas preguntas que se plantearon en el chat que de una vez tú misma respondiste. Por ejemplo, ¿cuál era el protocolo para nosotros reesterilizar o, digamos, que limpiar las N95? Tú lo dijiste, ¿no? ¿Me escuchas? ¿Sí? Lo repito. No, las N95 las estamos reutilizando. Tenemos la posibilidad del recambio que es alguna solución que se ha planteado de tener una N95 cada 4 días y en ese proceso y en ese tiempo dejar la N95 en un lugar con aire seco y que por 4 días debiese el virus estar muerto. Y uno podría tener
un recambio de mascarillas. O sea, con 4 mascarillas uno podría hacer un recambio constante en la semana. Entonces nosotros, después de utilizarlas en el pabellón COVID, lo que hacemos en la misma bolsa que las depositamos inicialmente, después las trasladamos de la forma más, ¿cómo decirlo?, limpia posible y que no contaminara el resto, y esas mascarillas quedan inutilizables por ese tiempo. Ahora también dispusimos, o sea, nos regalaron al hospital, yo no he tenido la posibilidad de hacer uso de esta máquina con filtro UV, pero yo no he tenido posibilidad de utilizarla. No sé si la tenemos tan disponible así como nosotros, para los cirujanos, no lo sé aún. Hubo otra pregunta también interesante, ¿cuál era el costo aproximado de ese equipo, de esos equipos de protección de EPP, aproximado? Aunque muchos de esos costos los estamos asumiendo los mismos médicos. ¿Ok? Entonces... Sí. Lamentablemente no tengo un monto específico de cuánto sale. Nosotros tenemos un kit que se llama Pabellón COVID-19, en el cual disponemos un equipo de protección personal para 7 personas, ya considerando que, y generalmente ocupamos menos, porque parte del proceso de que operar estos pacientes nos obliga a que se operen por el personal que tenga mayor experiencia y que haya la menos gente posible. Entonces, si el anestesista puede estar solo, que esté solo, sin el técnico en anestesia. Si un cirujano puede operar solo, que opere solo. Si necesitamos solamente, en ese caso, 3 o 4 personas máximo dentro del pabellón, que sería el anestesista, a veces el técnico de anestesia, un cirujano, para cirugías que no son en extrema urgencia, la arsenalera, y a veces una pabellonera, si es que en general la enfermera se queda afuera y nos va pasando algunas cosas abriendo la puerta del pabellón las menos veces posible. ¿Ya? Pero eso, un costo específico no lo tengo de cuánto sale este equipo. Ahora, es verdad lo que dice usted, doctor Ottolino, que la mayor parte de los costos los hemos asumido nosotros, el personal de salud. Doctor Ottolino. Sí, sí, claro. Ajá, doctor Lázaro y Juan Pablo. Pablo, quería un poco aclarar un poco lo que decía Tamara. Disponemos de una cámara de rayos ultravioleta para esterilización de mascarillas, laringo, etcétera, que está donado por el Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica. El doctor Orlando Rebolledo, cirujano nuestro, es el que nos hizo llegar al hospital. Y ya tiene hechas los test en microbiología, falta una presentación, digamos, al ministerio para que acepte que esto es válido y ahí la podremos utilizar y bueno, le podremos contar más adelante la experiencia del hospital y ojalá que la podamos expandir a las instituciones que ustedes tienen si nos resulta bien a nosotros. Perfecto. Tamara, te voy a pedir que dejes de compartir la pantalla y en ese momento el doctor Gabriel Escalona quería hacer un comentario antes de darle el pase a Analía 5, ¿sí o no? Sí, estoy viendo con preocupación, no con preocupación, creo que es algo normal preguntar por evidencia. ¿Qué evidencia hay? ¿Qué evidencia hay? Les recuerdo que aquí estamos todos nuevos con este señor que tenemos 3 meses conociéndolo. Y hay que ser proactivo en vez de reactivos. Y cuando se pide por evidencia, hay muy poca evidencia. Y por ende, es mucho mejor hacer cosas de más que cosas de menos. Entonces, cuando dicen, ¿cuál es la evidencia de la utilización del alcohol gel sobre los guantes y no sobre las manos? Bueno, mira, no tenemos ninguna, pero en vez de no usarlo, preferimos usar alcohol gel cada vez que nos quitamos uno de los implementos. Entonces, esa evidencia saldrá pronto, saldrá en algún momento, pero ahora estamos tratando de seguir las recomendaciones de los que han hecho algo como nosotros y por ahora dentro del equipo hemos operado pacientes COVID positivos y ninguno nos hemos infectado hasta ahora, en teoría, y nos parece que eso es lo que debemos seguir haciendo. ¿Puedo opinar una cosa respecto en la línea de Gabriel? Sí. Hace aproximadamente un mes o un mes y medio la recomendación decía que no teníamos que todos usar mascarilla, que 1 metro era súper seguro, y algunos estudios chinos y más que nada columnas de opinión de gente que había convivido con esto más tiempo, empezó a encender las alarmas, pero en nombre de la racionalización de los recursos se mantuvo el concepto de no mascarilla para todo el mundo y de que bastaba con la distancia social. Luego de eso pasaron aproximadamente 2 a 3 semanas, nosotros ya habíamos confeccionado nuestro protocolo pensando en que el virus sí se contagiaba más allá de 1 metro y que era importante andar con mascarilla siempre que viéramos pacientes,
y 2 semanas después el CDC y la OMS estaban cambiando la recomendación. Por tanto, tienes que pensar que cuando se hace una recomendación de experto, cuando se hace una recomendación basada en la evidencia, habitualmente se hace pensando en racionalizar recursos, en no alarmar a la población, y probablemente si nosotros vamos un paso adelante va a ser más fácil volver que estar lamentándonos más adelante. Perfecto, muy pertinente. Quiero dar el pase a la doctora Analía Cinco antes de hacer una breve discusión con los expertos y, bueno, responder algunas de las preguntas de toda la audiencia. La doctora Analía Cinco es cirujano general y cirujano de trauma de Venezuela y que hoy en día también forma parte activa de la unidad de trauma y urgencia del Hospital Sotero del Río. Ella nos va a exponer la experiencia quirúrgica con pacientes COVID. Ella, al igual que Gabriel y varios de los que están acá en el foro, han estado en contacto directo con pacientes COVID con trauma positivos en quirófano. Y quisiéramos más o menos cuál fue esa experiencia que vivieron a Analía en conjunto con el equipo quirúrgico. Buenas noches, Analía, bienvenida. Buenas noches, doctor, y gracias por la invitación. Bueno, ahora, después de toda esta ronda científica, vamos a relajarnos un poco, porque yo les voy a contar la historia de nuestros pacientes operados por trauma en estas épocas de COVID. Desde luego que ninguno de nosotros está preparado por una situación como esta. Y ahora estamos protocolizados y cada quien sabe lo que tiene que hacer, pero no siempre fue así. Y yo pienso que cuando uno cuenta la experiencia propia sirve para el crecimiento y para la maduración de todos nosotros como equipo quirúrgico. Entonces, bueno, nuestra experiencia en cirugía, en líneas generales, ha sido que las consultas por síntomas, vamos a decir los menos graves, ha bajado considerablemente. Los pacientes que consultan son realmente los pacientes que terminan siendo hospitalizados por abdómenes agudos que requieren cirugía o antibiótico-terapia. O sea, lo que hemos visto es que los pacientes que están consultando en nuestro hospital son los que requieren de verdad hospitalización como tal. Ahora, específicamente hablando de la cirugía de trauma, hemos visto que el trauma realmente no ha disminuido. Quizás haya menos incidencia del policontuso que llega después del accidente de tránsito o el accidente de moto, que se estudia y al final no tiene patologías que requieran hospitalización. Y estos son los pacientes que se terminan dando de alta. Estos casos quizás hayan disminuido, pero el trauma grave y en especial el trauma penetrante no ha disminuido, sino que pareciera todo lo contrario, ha aumentado y ya nosotros estamos trabajando en esos números. Uno de los motivos frecuentes, lamentablemente, han sido las agresiones domésticas. Y en particular a nosotros nos llegan mucho los pacientes con trauma penetrante desde la penitenciaría, que como todos sabemos por contacto, pues todos son COVID positivos hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, específicamente, ya hablando de la patología traumática, a lo largo de las últimas semanas hemos atendido y operado realmente a muchos pacientes con sospecha para COVID, porque es como todo paciente politraumatizado tiene lesión de columna hasta que no se demuestre lo contrario. Todo paciente politraumatizado es COVID positivo hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, todos realmente son sospechosos, pero solamente me voy a enfocar en este momento en los pacientes que han resultado positivos, que han sido 3. Nuestros 3 pacientes de trauma COVID positivo. El primero que llegó fue ya hace 2 meses y llegó en mi turno. Fue un paciente con trauma abdominal penetrante por arma blanca. En este momento, todos los cambios maravillosos de la distribución de la emergencia y la infraestructura del hospital, que muy bien ya fueron comentados, en este momento no existían. Y nosotros, tanto en la emergencia como en quirófano, estamos en ese periodo de estar como en el limbo, porque mis compañeros de turno y yo, intrínsecamente, claro, habíamos leído todo lo que estaba pasando y cuáles eran las recomendaciones para ese momento que se debían seguir, pero realmente aún no estaba protocolizado y tan estructurado como ahora. Entonces, bueno, cirujano a la regla. Como les dije, el paciente venía de la penitenciaría, efectivamente, era un trauma abdominal por arma blanca, y de paso, este paciente era reincidente. Ya tenía una línea media supra e infraumbilical por trauma abdominal penetrante anterior. Tenía líquido libre solamente en Morrison y como estaba estable hemodinámicamente, lo llevamos a escáner. Vimos que aparte del líquido libre había neumoperitoneo, así que lo decidimos pasar a quirófano. Cuando vamos al quirófano a avisar de este paciente al personal, esta fue la respuesta: pánico. En este momento, como les he dicho, no estaba tan protocolizado y el personal realmente no estaba tan familiarizado con el proceder con este tipo de pacientes. Entonces, bueno, eso fue estresante para todo el personal. Y ellos empezaron a ponerse de acuerdo, quién entra, quién no entra, me toca a mí, te toca a ti. Entonces, bueno, mientras ellos se organizaban, mis compañeros y yo operé este caso con el doctor Gabriel Escalona. Gabriel y yo aprovechamos en este momento de ver videos de YouTube.
Veíamos en YouTube cómo teníamos que ponernos las EPP, cuántas capas teníamos que ponernos, cuántas veces había que lavarse las manos, etc. Bueno, todo este proceso de organización y de ponerse de acuerdo duró un periodo de tiempo considerable, que es parte, claro, de la inexperiencia como grupo ante una situación como esta, sobre todo si no se conoce la información de manera apropiada. Bueno, pasan el paciente y empiezan a hacer la inducción anestésica y nosotros nos vamos a lavar. Mientras nos lavábamos y nos colocábamos las EPP, había otro cirujano que nos estaba grabando para después ver cómo lo hacíamos y en qué fallábamos, a la vez que nos recordaba si se nos había olvidado algún paso de esto. Entonces, bueno, abrimos el paciente y como era reincidente, demoramos cierto tiempo liberando las adherencias. Todo en medio de gritos, porque como usamos esta full mask, no se escuchaba nada. Entonces, sí, Gabriel y yo nos gritábamos y entre nosotros nos escuchábamos, pero era un problema pedirle las pinzas a la arsenalera porque no se escuchaba y querer comunicarse con el anestesiólogo era casi imposible. Los hallazgos en este paciente fueron escaso hemoperitoneo y 2 lesiones en colon ascendente y 2 lesiones en colon transverso que se rafiaron sin ningún problema. A todo esto, a Gabriel y a mí nos empieza a doler la cabeza, específicamente la región occipital, terrible. Entonces el problema ya no era que teníamos que gritar o que estábamos llenos de sudor por las 3 capas de ropa que teníamos puestas, ni siquiera el problema era el COVID. El problema era el dolor de occipucio por esta máscara. Este paciente nunca pasó a recuperación como parte de lo que nosotros pensábamos implementar, sino que se estuvo en quirófano y se recuperó en la UCI, donde había aislamientos apartados para este tipo de pacientes COVID. Al día siguiente, la prueba COVID salió positiva y en este momento agradecimos a nuestro dolor de occipucio. Ya después, gracias a nuestra mejor organización y distribución, ya teníamos más experiencia, los siguientes 2 casos que se operaron se pudieron hacer de una forma menos traumática y muchísimo más organizada. Esta organización incluye todo lo que dijo Tamara, pero aparte quería mencionar otras cosas. Primero, bueno, como ella lo dijo, hay un kit, que es el kit COVID-19, que es el que se usa para todo el personal que va a entrar a quirófano con un paciente COVID. Segundo, los becados. Los becados aquí lamentablemente salen perdiendo porque es una cirugía que si se hace en el menor tiempo posible, es el menor tiempo posible de exposición para todo el personal. Entonces, hemos decidido que estos casos se operan los staff. Normalmente los becados operan el caso con el staff siempre presente, pero actualmente hemos decidido que lo operen los cirujanos porque en teoría es un poco más rápido. Por supuesto, con el menor personal posible, inicialmente 2 cirujanos, si no se requiere más, pues que no entre más nadie, y nosotros estamos acostumbrados que cuando el paciente está estable, con ciertos criterios, los metemos por laparoscopia, pero por este mismo protocolo que hemos tratado de implementar, y además que para durar el menor tiempo posible, pues hemos decidido no hacer. Entonces, bueno, el segundo paciente vino sin síntomas respiratorios de ningún tipo, pero ¿de dónde venía? De la penitenciaría. Así que, bueno, parte fundamental de la ABC de este paciente fue tomarle la prueba para el COVID, entonces podemos hablar de un ABC modificado, COVID modificado. El paciente tenía una herida por arma blanca toracoabdominal derecha, estaba estable hemodinámicamente, se llevó a escáner donde se evidenció lesión hepática y neumoperitoneo. Se decide llevar a quirófano, que como les dije, este paciente es el paciente que normalmente nosotros llevamos a la laparoscopia, pero se decidió operarlo abierto. Se evidenció lesión hepática grado 3 que se electrocoaguló y un hematoma en zona 1 retroperitoneal que se exploró no había lesiones. La prueba para este paciente resultó positiva para COVID, sin embargo evolucionó de forma satisfactoria. Finalmente, el tercer paciente, a que no adivinan de dónde venía, es correcto, venía de la penitenciaría. Tenía herida por arma blanca en tórax derecho, con hemoneumotórax. Ese paciente se instala un tubo pleural y él se da de alta administrativa. Se devuelve a la penitenciaría y vuelve a los 5 días con el tubo, con fiebre, con disnea y dolor torácico. Tenía parámetros inflamatorios elevados y este sí tenía la PCR para COVID positiva de entrada. Se hace escáner en el cual se evidencia un hemotórax coagulado. Como este paciente ya tenía tubo y estaba estable, el paciente se manejó de una forma más programada. Se habló en conjunto y a pesar de ser un paciente COVID positivo, se decidió que el mejor abordaje era por videotoracoscopia, el cual se asió el hemotórax coagulado sin complicaciones y con una evolución operatoria satisfactoria.
Entonces, todo esto que le conté realmente ha sido una curva de aprendizaje y adaptación a la nueva circunstancia que estamos viviendo. Ninguno de nosotros estaba preparado para este tipo de situación y lo tuvimos que aprender poco a poco. Esta definitivamente es una situación sin precedentes para todos nosotros y aprendimos que hay que leer y actualizarse todos los días, porque todos los días la información cambia. Tanto nosotros los cirujanos como de forma colectiva todo el personal que trabaja en una emergencia y un quirófano tiene que estar bien informado, porque esto es imprescindible para un manejo de esta situación en equipo, en el que el paciente salga lo mejor posible y nosotros victoriosos y sin ningún tipo de contaminación, accidente y mucho menos mortalidad. Eso es lo que le quería compartir. Muchas gracias. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Ana Lía, además de una brillante presentación, pues es lo que habitualmente estamos nosotros expuestos. Yo quisiera abrir un panel de preguntas ahora a los expertos y contestar algunas de las que han venido haciendo a través del chat, y por ello le voy a pedir a todo el equipo organizador que me ayude un poco porque no he podido estar, tengo 5 pantallas al frente y no he podido estar en todas. Entonces, yo quisiera dentro de los paneles de expertos darle primero la palabra a la doctora Ana Milena del Valle como dama al fin, que está dentro de los expertos. No sé si la doctora Ana Milena está, que no puedo precisar eso. Gabriel, ¿sabes si está la doctora? No ubico aquí su nombre, pero si puede hablarnos por el chat, tiene abierto el micrófono para poder hablar. No lo veo aquí por el buscador. ¿Estará? Bueno. No lo veo ahorita por el buscador. Bueno, voy a ir entonces, voy a pasar ahora a Daniel Roisblatt. Entonces, el doctor Daniel, ¿estás? Buenas noches. Sí, acá estoy. Daniel, ¿cómo estás? Daniel es cirujano general de la Universidad de Chile, cirujano de trauma, que en su posgrado ha hecho en Canadá, y trabaja en el Hospital del Trabajador. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Bien, Pablo, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Mira, 2 preguntas que ha hecho la audiencia. En tu hospital, pacientes con sospecha o aún con COVID, ¿están haciendo laparoscopia? Es decir, inclusive laparoscopia en trauma, pero ¿están haciendo algún procedimiento laparoscópico en este tipo de pacientes? Sí, bueno, en mi hospital hemos seguido las normas y las guías internacionales y algunas las hemos ajustado a la realidad local. Y en cuanto a la laparoscopia, estamos haciendo la laparoscopia si es que fuera necesario. Vamos viendo caso a caso, pero la verdad es que está bien demostrado que si uno tiene los filtros necesarios y toma todas las precauciones necesarias, uno puede hacer la laparoscopia de forma segura, sin mayor riesgo que la cirugía abierta, con todas las precauciones que ya se han dicho, más filtros para el neumoperitoneo y todo eso. Daniel, ¿en tu hospital existe, porque lo preguntaron por Facebook, existe alguna división de los equipos quirúrgicos? ¿Están trabajando todos igual? ¿Cómo es el procedimiento? No, los equipos quirúrgicos nos hemos dividido. Depende de cada equipo, la verdad, cómo nos estamos dividiendo, si por día, si por semana, pero no estamos con nuestra rutina y horario habitual en el fondo. Nos estamos tratando de dividir para que siempre haya gente cuidándose en la casa y que si por algún motivo alguien, Dios no quiera, se contagia, no se contagie todo el equipo. Entonces, lo que dijeron, creo, en algunas de las presentaciones, la jefatura han dado las facilidades para poder organizarnos de la mejor manera en el fondo y poder estar siempre disponible y siempre sano, ya sea en el hospital o en la casa. Bien. Daniel, hubo una pregunta muy interesante con respecto al paro traumático en el paciente COVID. Ya han salido algunas publicaciones que dicen que hacer RCP en el paciente con COVID realmente tiene alta mortalidad, por lo que algunos estudios no lo recomiendan. Sin embargo, ¿qué opinas tú del paro del paciente con trauma grave y COVID positivo? Sí, nosotros no hemos tenido paro en paciente COVID positivo, hemos tenido trauma en paciente COVID positivo, que lo supimos después, no lo sabíamos en ese momento. Tenemos los reanimadores separados con una carpa afuera y algo parecido a lo que tienen ustedes. Si bien es cierto las recomendaciones en no hacer RCP, como les digo, no hemos tenido el caso, pero yo creo que lo haría igual. Es difícil saber en el momento una reanimación si el paciente es COVID, si no es COVID, tener la certeza que tenía COVID. Entonces, la verdad, yo creo que haría el RCP con mi raciocinio habitual de todo paciente de trauma,
y no pensaría mucho si el paciente tiene o no tiene COVID. Distinto si el paciente está en la UCI con COVID, está secuelado, tiene otras patologías, un paciente añoso, y me llaman de la UCI para hacerle RCP por algún otro motivo. Pero el paciente que llega al reanimador después de un trauma, la verdad es que tenga o no tenga COVID, yo creo que hay que reanimarlo igual como cualquier otro paciente con las medidas que ustedes ya han dicho. Claro, además que se supone que la fisiopatología de este paro es distinta a la fisiopatología del paro médico de un paciente COVID. Exacto. Yo no sé si ha tenido la experiencia de tener la necesidad de hacer una toracotomía resucitadora en un paciente que se sospeche obviamente que sea COVID positivo, probablemente no de tiempo de ponerse todas las APP, probablemente es un procedimiento pues de mucha manipulación y de difícil control. No sé si alguien ha tenido la experiencia, pero sin duda alguna obedece a un procedimiento muy riesgoso, ¿no? Sí, no, por acá no hemos hecho toracotomía. Bien, yo quisiera darle ahora, preguntarle al doctor Eduardo Labarca. Buenas noches, doctor Eduardo. ¿Está con nosotros? Hola, sí, aquí estoy. Doctor Eduardo, muy buenas noches. El doctor Eduardo es cirujano general, vascular y de trauma, especialista en medicina intensiva y trabaja obviamente en el hospital, es jefe de la unidad de pacientes críticos del Hospital Naval de Viña del Mar. Doctor, hicieron una pregunta algunos de los panelistas acerca de que todos los pacientes que llevo a quirófano deberían pasar por tomografía, por aquello de lo que ha estado pues muy de moda de que el screening tomográfico tiene un efecto, digamos, un predictor de infección por COVID, aún en pacientes sin que tengan evidencia clínica. Usted, estando en su unidad, ¿exigiría recibir esos pacientes con tomografía? ¿O qué piensa al respecto, doctor? Bueno, la verdad es que el paciente de trauma, que uno no tiene tiempo ni posibilidades de hacer ningún tipo de PCR ni test rápido, porque no los tenemos, sí el escáner de tórax ayuda bastante, en el sentido de que es capaz de pesquisar lesiones que no se pueden ver en la radiografía de tórax. Y si uno tiene los software de perfusión, pudiera eventualmente captar daño trombótico o microtrombótico y tener un elemento más para pensar que ese paciente sí efectivamente es un COVID positivo. Ahora, la verdad es que si no se puede hacer el escáner, nosotros lo recibimos igual y lo consideramos un COVID positivo hasta que no se demuestre lo contrario. Muy bien, muy bien. Pero si lo hacen de rutina, doctor, entonces. No. Tratamos de hacerlo de rutina. No son muchos casos los que hemos tenido, pero lo tratamos de hacer como una rutina. Claro, claro. Yo quisiera aprovechar, antes de preguntarle al doctor Ulises González, que también está con nosotros, volver un poco atrás con el doctor Patricio Cortés, porque hay una pregunta que han hecho en el ámbito prehospitalario en cuanto a las extricaciones prolongadas con este tipo de pacientes. Se adoptan unas medidas especiales. Vamos a ver, extricaciones prolongadas, Patricio. Interesante la pregunta. La extricación prolongada tiene per se una cinética que requiere a lo menos más de 5 minutos. Y por lo tanto hay tiempo para producir un nivel de seguridad muy alto en el equipo. Tienes esos 4 o 5 minutos para vestirte con tranquilidad mientras trabajan los bomberos y empiezan la situación de desencarcerar o sacar al paciente de dentro de los vehículos. Si el enfermo está grave, es el mismo procedimiento que hacemos habitualmente en forma asistida, una reanimación medicalizada junto con una extricación por parte de bomberos. Y no hay mayor modificación al respecto. Sí, tiene que ser más cuidadosa porque los cortes de las estructuras pueden dañar no solo el buzo, sino que pueden dañar a los equipos. Creo que desde ese punto de vista, uno de los casos que fue publicado hace un tiempo fue en Corea del Sur, donde un paciente estaba atrapado en un vehículo, no estaba tan encarcerado, no requería una extricación mayor allá de 10 minutos, y el enfermo era COVID positivo asintomático. Como los coreanos tienen esta cualidad de poder seguir muy bien la trazabilidad, se pudo establecer que parte del equipo quedó en cuarentena por el fenómeno COVID. Y por lo tanto, vuelvo al
a la letra A del prehospitalario en este momento, la seguridad del equipo. Después viene la vía aérea, después viene la evacuación rápida. Hay tiempo para asegurarse. Sin equipo seguro no hay paciente vivo, es el principio general. Excelente. Tenemos al doctor Carlos Pilasi, yo lo había presentado al principio, cirujano general y obstetra de la Universidad de Chile, y además cirujano de trauma con especialización en el exterior, en Australia y Londres, director de la Fundación de Trauma. Carlos, tú en una conversación que tuvimos hace unos días, hablabas de un sistema como una especie de burbuja donde te metía el paciente en el prehospitalario. ¿Puedes hacer un comentario con respecto a eso? Y reforzando un poco lo que decía Patricio. Sí, bueno, muchas gracias Pablo por organizar este seminario. Esto que lo que estaba hablando, a lo mejor lo más fácil es si puedo compartir la pantalla y les muestro un par de fotos, que claro, como me adelantaste que venía esa pregunta. Claro que sí, claro que sí. Me tienen que autorizar ustedes para hacerlo. Pues sí. me dice que necesito autorización. Gabriel es el webmaster. Dale. Listo, doctor, ya puede compartir la pantalla. Bueno, perfecto. Mira, esto es lo que estuvimos buscando, pero en realidad esto salió, acá les voy a mostrar un par de, algunos modelos, por ejemplo este es uno, pero básicamente estos son para transportes de pacientes, más que la atención para una cosa corta, digamos. Esto es para un paciente que a lo mejor hay que llevarlo de una UCI en una región, en una ciudad a otra, y que sabemos que está positivo para no exponer tanto al personal sanitario como al personal de aviación, porque no podemos dejar, por ejemplo, en cuarentena a todos los pilotos o a, no sé, mecánicos, gente que pueda trabajar ahí, que a lo mejor incluso pueden ser más escasos. Entonces acá les estoy mostrando algunos modelos, básicamente funcionan, si nos pudiéramos hacer la idea, es como una especie de incubadora para adultos. O sea, una cosa que es de plástico, permite, como ven en esta otra, que el paciente pueda incluso sentarse, como sabemos que los pacientes respiratorios muchas veces necesitan tener una posición que no es necesariamente plana, y tiene estos como accesos donde entran con una especie de guantes largos que están conectados también dentro, para poder hacer algún par de ajustes. Los pacientes tendrían que ir dentro de esta cápsula con las bombas de infusión, los ventiladores o lo que sea necesario. Y por supuesto que esto se va o calza sobre una camilla, digamos. Carlos, y esto va conectado a un sistema de oxígeno, pero me imagino que el gasto de oxígeno es mayor, porque para abarcar toda esa cápsula. Tiene no, pero la cápsula tiene una especie como de arcos, o sea, no es que esté inflada por aire, pero sí tiene un flujo de entrada y un flujo de salida de aire. O sea, el aire que tiene el paciente dentro se está recambiando constantemente, porque si no, al sacar, bueno, pacientes a lo mejor que están con intubación, vamos a tener, ya está la vía aérea aislada, pero el paciente que no está intubado y que no tiene la vía aérea aislada, al abrir la cápsula quedaría, todo ahí sería una apertura de una bolsa llena de virus. Entonces, para reducir eso, se tiene un flujo constante con filtros, tanto de entrada como de salida. La verdad es que esto se ha postulado como transporte. Nosotros también lo propusimos a ver si es que había una posibilidad de utilizarlos en las mismas salas de UPC para evitar este cambio constante del EPP del personal de la UPC, y en vez de aislar al personal, aislar al paciente. Pero los especialistas en UPC, y ahí a lo mejor el doctor Labarca nos puede comentar, a él no le pregunté dirigidamente, pero le pregunté a otros colegas que me dijeron que ellos lo veían difícil porque era muy difícil, estos pacientes necesitaban mucho cambio de posición y muchas cosas que hacían prácticamente muy poco práctico meter a los pacientes dentro de esta cápsula. Doctor Labarca, ¿algún comentario? Sí, eso es cierto lo que dice el doctor Pilasi. La verdad es que esas cápsulas sirven para transporte y son bastante útiles para disminuir el riesgo de contagio de la gente que va a cargo del transporte. Se usan también en aviones. La Fuerza Aérea tiene implementado ese sistema con una cápsula que es bastante más cibernética. Acá en la zona, en Villa Alemana, hay un ingeniero que diseñó una y ya tiene 200 pedidos de esas cápsulas, que son bastante buenas y cumplen bien con el aislamiento del paciente, pero la atención dentro prolongada se hace difícil. Por lo mismo que los cambios de posición y otros requerimientos de paciente crítico. Yo quería aprovechar de invitar al doctor Ulises González. Y lo tenemos, ¿verdad, Ulises? Ya estoy.
¿Cómo estás, Ulises? Buenas noches. Doctor Ulises Bueno, González, médico urgenciólogo, presidente de la Sociedad Chilena de Urgenciología. Y yo te quería preguntar eso, porque en el hospital también llegaron esas cámaras, como decía el doctor Labarca, como una especie de oxihud, pero grandes, ¿no? Para el paciente adulto, para los procesos de manejo de vía aérea. ¿Tú has tenido experiencia con el manejo de vía aérea, con algún aditamento especial en el manejo de la vía aérea en este tipo de pacientes, Ulises? hola, ¿se escucha? ¿Me escuchan? Perfecto, se escucha Perfecto. Ok. La caja de intubación o de control de aerosol ha demostrado ser bastante exitosa para disminuir la aerosolización de la intubación, que es uno de los momentos más complejos del manejo del paciente COVID en un servicio de urgencia, en un pabellón o en un intensivo, ¿sí? Las recomendaciones internacionales, como bien decía el doctor anterior, el doctor García, no hay evidencia, son solo recomendaciones de expertos, es proteger al personal frente al riesgo, o sea, eso es lo más importante. Si bien el aerosol la caja de aerosol, la caja de intubación no disminuye el 100%, el personal debe protegerse con mascarilla N95, con antiparras, además de la caja. No hay un procedimiento en la pandemia que requiera que el personal se exponga de cualquier forma a contaminarse. Siempre hay tiempo y debe haber tiempo para vestirse, protegerse y evitar el contacto. No somos tantos los preparados para poder manejar esto en Chile como en otros países, por tanto debemos protegernos al máximo con los recursos que tenemos. Bien, gracias, Ulises. La doctora Juliana Ordóñez de Colombia nos pregunta si es que tenemos alguna experiencia o cualquiera de los que está acá en la realización de ecosonograma pulmonar, que han salido muchos artículos hablando de que inclusive tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de la afección pulmonar en el COVID. Entonces, ¿alguien de los que está acá tiene alguna experiencia o ha experimentado, pues, o ha tenido alguna relación con eco en este tipo de pacientes? Hola, sí, nosotros tenemos alguna experiencia, hay un grupo de urgenciólogos tanto en la Universidad Católica y en otros centros, la Universidad de Chile, la Clínica Las Condes, que han estado experimentando con el diagnóstico de ecografía pulmonar al momento del paciente, del diagnóstico del paciente con COVID. Como decía anteriormente, en el contexto de la urgencia, las recomendaciones son evitar la exposición al máximo. Por tanto, cuando nosotros tenemos un ecógrafo para todo el servicio, es bastante complejo, pero sí hay algunos grupos que tienen bastante experiencia dentro de la experiencia que se puede crear en 3 meses, ¿cierto? Claro, exacto, es correcto. Pero sí está bastante descrito la presencia de linas B difusas buscando neumonía, están dentro del algoritmo diagnóstico previo para hacer el diagnóstico al momento de decidir entre una ecografía y una radiografía. Pero si tenemos escáner disponible y considerando que ahora cambió la normativa en Chile, el escáner creo yo que pasa a ser una herramienta mucho más precisa, con menos exposición. Y considerando una pregunta anterior que se hizo, si todos los pacientes con trauma deben llevar escáner, las recomendaciones internacionales hacen alusión a que sí deberían llevar todos los pacientes escáner, que es un elemento diagnóstico, que todo el personal debe prepararse constantemente para que todos los recuperadores, todos los reanimadores, los pacientes graves que lleguen al servicio de urgencia sean considerados como COVID, y que las imágenes pulmonares pasan a ser ahora en este minuto una herramienta diagnóstica alta de sospecha para COVID positivo en paciente politraumatizado, tanto en el escáner de abdomen como en el escáner de tórax, considerando lo que le solicitamos. A mí me parece que los australianos han tenido una protocolización bastante interesante. Les recomiendo leer las guías de la Sociedad Australiana de Urgencia, donde tienen bastante claros los algoritmos y son bastante interesantes.
Excelente. Ya casi para terminar, Patricio me decía que quería hacer un aporte con respecto a la cápsula de transporte. Patricio. ¿Posible obtener compartir pantalla o no? Sí, claro. Sí, ¿Cómo no? sí puedes, Patricio. Ya, ok. Ahí está Webmaster. Gabriel Escalona. Ahí apareció el mono. Perfecto. Sí, ya. Bueno, ahí tienen la cápsula que nosotros tenemos 4 de estas cápsulas que las guardamos y las sobrevivieron al tema del ébola. Es bien interesante, como bien el doctor Pilasi explicó en extenso, pueden ser altamente útiles en habitáculos aéreos, principalmente de ala fija, aviones, en los cuales el recurso de tripulación es muy escaso. Sin embargo, en aviones Hércules, esta situación se vuelve más compleja y aún más complejo si uno quiere reanimar a los enfermos. Y por lo tanto ahí nuestra recomendación es cada vez que tenga cápsula, ocúpela, pero si no hay, los niveles de seguridad de la tripulación tienen que ser equivalentes a los equipos de reanimación de transporte, porque muchas veces son más de un enfermo, un Hércules puede transportar hasta 4 o hasta 6 personas. Y aquí yo quisiera detenerme más que en la cápsula, porque la cápsula vale entre el orden de $2.500 a $3.500, las más baratas quizás, y hay innovaciones también a nivel local. Hay que pensar en la estrategia de evacuación y transporte de áreas que son escasamente o densamente, muy pocamente densificadas en cuanto a cuidado intensivo. Hay que ser muy pro en el análisis, porque Temuco, por ejemplo, es un ejemplo de una ciudad grande, pero con menos salas de intensivo que Santiago, y al parecer no hemos tenido todavía esa demanda de tener que evacuar varios enfermos a la vez. ¿Y qué enfermos evacuar? Idealmente a los más leves dentro de las gravedades, que sean con la patología que va a complicarse en la evolución. Y ahí hay estrategias de todo tipo y hay buena experiencia ya en el mundo. Por ejemplo, es una foto del tren de gran velocidad francés, que fue una estrategia muy interesante de ir desde el noreste de Francia hacia París o hacia el oeste francés con convoyes de trenes equipados de tal manera que sacaban los asientos y cada equipo de reanimación podía transportar hasta 40 o 50 enfermos que eran todos COVID, y si ustedes logran ver ahí, ninguno va en cápsula, sin embargo son todos enfermos de cuidado intensivo, se eligieron a los que tienen índice de masa corporal más pequeño para disminuir los riesgos del transporte, etcétera, etcétera. O sea, elegir dentro de tempranamente a los más leves. Eso quería aportar. Y un segundo comentario respecto a una pregunta que hay ahí en el chat, que es el paro cardiorrespiratorio. El paro cardiorrespiratorio en el ambiente prehospitalario, para nosotros, si usted no va a intervenir la vía aérea, la vía aérea, solo coloque una máscara de alto flujo y sobre esa máscara de alto flujo coloque una mascarilla quirúrgica, tal cual, como dice el doctor Labarca. O sea, las intervenciones sobre el paro cardiorrespiratorio las mínimas posibles. En el paro traumático, por ejemplo, evitar el masaje cardíaco. Eso puede sonar muy a discusión, pero ya hay artículos suficientes desde los cirujanos y desde el mundo de la academia, y incluso en la American Heart Association se mete muy poco en este tema. Si usted aumenta el masaje cardíaco o hace masaje cardíaco, impide un buen retorno venoso adecuado, el poco que pueda existir, y también aumenta su exposición al riesgo. El boca a boca, por ningún motivo. Eso. Sí, el boca a boca queda para otro momento. Gracias, Patricio. Bueno, ya para terminar, yo quisiera darle solamente, así como hacen en los programas de televisión, tenemos 10 segundos para cada uno para que nos den una idea final. ¿Alguna recomendación final, doctor Eduardo Labarca? 10 segundos. Yo creo, insistiría mucho, a pesar de que se dijo que probablemente no hay que ceder en cuanto a las medidas de protección de equipamiento personal. Creo que eso es tremendamente importante. En las pandemias no existe la urgencia, dijo alguien por ahí. Y uno tiene que tomarse el tiempo para tomar las precauciones. Creo que ese es un mensaje que tiene que quedar de esta reunión. Muy bien.
Marcelo Debot. Sí, yo creo que el virus llegó para quedarse. Estamos en este momento en un pic de la curva y probablemente se vaya a aplanar, pero un virus que va a vivir entre nosotros y nos hace repensar todo el tema de medidas de protección personal durante el manejo del paciente politraumatizado. En Chile la verdad es que no se le da mucho énfasis, por lo menos en el sector público, de protegerse en la reanimación de un paciente politraumatizado. Yo creo que esta situación de la pandemia COVID es el gatillo para empezar a repensar el tema. Bien. Daniel Roisblatt. ¿Estás, Daniel? Ahí estás. Sí, ahí estoy. Sí, yo creo que lo más importante, como se ha dicho, el tema de los elementos de protección personal. Y en ese sentido, creo que una conversación a futuro es ver cuánto estamos dispuestos los médicos a hacer las cosas sin tener los elementos necesarios. Cuando yo digo, no, ¿sabes qué? Yo sin esto no puedo atender pacientes, ¿no? Lo he hablado harto con Carlos Pilasi, que es cirujano que ha estado en zonas de conflicto y cosas así. En el fondo, cuando yo digo, ¿sabes qué? Si no tengo mi N95, si no tengo mi antiparro, lo que necesito, no puedo atender pacientes de forma segura. Yo creo que es una conversación importante a tener a futuro, junto con pensar que creo que lo hemos hecho bien hasta ahora, de lo que en inglés se llama el Surge Capacity, en el fondo, de cómo yo puedo crecer y tener más camas UCI, más ventiladores, más pabellones, en situaciones de catástrofe como los de ahora, o de víctimas múltiples en atentados terroristas, o incendios, o cosas así. Claro, muy bien. Carlos, un comentario final, Carlos Pilasi. Sí, yo creo que básicamente como no tenemos mucha información, esta cosa va cambiando, así que yo creo que lo importante acá es estar preparados y tener reuniones, no reuniones frecuentes, pero al menos traspaso de comunicación en forma frecuente y ajustada, porque va a haber gente que va a tener los casos que a lo mejor ahora estamos pensando que son hipotéticos, pero a alguien a lo mejor le va a tocar. Entonces creo que ir yendo sobre la marcha, haciendo optimizaciones, creo que es súper importante, lo hemos hecho hasta ahora, el último mes, así estamos, si nos ponemos hace un mes atrás, lo que estamos haciendo ahora es muy distinto y probablemente lo que haremos en un mes, que el mes siguiente también va a cambiar. Y solo para también un poco hacer eco de lo que dijo Daniel Roisblatt, creo que los médicos no tenemos que sentirnos, los cirujanos en especial, no tenemos que sentirnos que estamos fallando si es que no exigimos lo mínimo. Es como que nos pidieran operar sin guantes. Vamos a decir todos que no, y por lo tanto acá también tenemos que poner cuál es el límite inferior para decir hasta acá llegamos, de aquí para adelante no me voy a arriesgar. Eso es súper clásico en zonas de guerra donde nosotros, no, por mucho que estemos en una zona de guerra, yo no voy a ir a buscar un paciente en la mitad de una balacera. Bueno, de la misma forma, no tendría por qué ser esperable que yo vaya a operar a un paciente si no tengo los mínimos resguardos. Perfecto. Y Ulises, comentario final. Quiero sumarme a lo último que dijo Carlos. Me parece extremadamente importante quienes estamos expuestos constantemente al contagio, como es la urgencia, el prehospitalario y los cirujanos que se enfrentan a la cirugía de urgencia. Creo que debemos definir un mínimo común, ¿cierto? Y bueno, llamar a la solidaridad entre pares en este minuto difícil que nos ha tocado vivir, considerando la poca información que tenemos en el momento de que trabajemos como equipo. Solo eso. Muy bien. Yo, para finalizar, quiero aclararles, claro, que esta Pablo, actividad... Tamara quiere decir algo. Tamara, perdón, por favor. Adelante, Tamara. ¿Me escuchan? Sí. Lo que quería comentarles como por último de que existen diferentes tipos de protección personal que podemos usar con estos pacientes. Los invito a probarlas todas, dependiendo la gravedad, la complejidad y el tiempo de resolución quirúrgica. Porque sin ir más lejos, son sumamente incómodas, son de difícil manejo y requieren harto control mental, limitan mucho el campo visual y yo creo que la toma de decisión de cuál EPP vamos a utilizar, dependiendo del tipo de cirugía, es fundamental. De verdad que requiere harta entereza para cirugías largas, donde de verdad que las EPP son muy, muy incómodas. Entonces, lo que hemos optado es probarlas todas en diferentes tipos de cirugía de menor a mayor complejidad, y ahí uno puede optar por la que es más adecuada dependiendo del tipo de cirugía a la que se va a ver expuesta. Así que, como dice la doctora, a usar su EPP. Yo quiero aclarar al final que esta actividad o discusión evidentemente no pretende un análisis técnico
consiste solo en una compilación de datos recolectados basados en nuestra propia experiencia y sobre todo en la situación. Nadie de los que está acá inclusive es experto. Tenemos 3, 4 meses viviendo una situación extraordinaria y en consecuencia en 3, 4 meses pues no podemos forjar expertos en el área. Además que la información cambia rutinariamente. En nombre de todo el equipo, no solamente de la Unidad de Trauma y Urgencia del Sótero del Río, de la Sociedad Chilena de Cirujanos, en nombre del Departamento de Trauma y la Fundación Trauma, quiero darle las gracias por la participación. Esto ha sido un éxito y vamos a ver si replicamos esta información. ¿Algún comentario final de algún panelista? Bueno, creo que damos por culminada la reunión. Muchísimas gracias, que pasen buenas noches. Webmaster, cierra todo. Adiós, buenas noches. Buenas noches.